Hola, buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia a esta formación que va a combinar parte comercial con parte técnica, y agradecer también a Comunicaciones Reunidas pues, la oportunidad de poderos hacer esta presentación. Básicamente, el objetivo de esta formación que queremos daros hoy es poderos hacer una revisión rápida de cuáles son todas las soluciones profesionales de DEC que tiene Gigaset ahora mismo en el mercado, y sobre todo centrarnos en las últimas novedades relacionadas con la solución multicelda, con la N670, y terminaremos con unos avances, con novedades de lo que está por venir en los próximos meses en las comunicaciones profesionales de Gigaset. Bueno, pues empezamos sin más, si os parece. Eh, Nuestras soluciones profesionales para entorno inalámbrico cubren cualquier tipo de necesidad que pueda tener una empresa, desde lo que es una empresa muy pequeña, con 4 o 5 usuarios. Tenemos equipos como la N510, soluciones monocelda, que son capaces de cubrir esos entornos pequeños. Y con las nuevas soluciones multicelda en 870 somos capaces de llegar, pues como digo, desde escenarios muy pequeños hasta escenarios muy grandes, que puedan cubrir desde lo que son naves industriales, centros logísticos e incluso empresas también multisede, que es la gran novedad que, que hemos traído a final de este año con la última versión de software. Ser capaces de cubrir espacios, como veis ahí, hasta 20.000 terminales y con 6.000 antenas o estaciones base. Como veis, no solamente tenemos soluciones desde lo más pequeño hasta lo más grande, en todo lo que es el rango intermedio hay soluciones que se adaptan perfectamente a lo que pueda necesitar un cliente. Y conectados a estas soluciones multicelda, como siempre, a la derecha tenéis nuestros terminales inalámbricos. Igualmente se adaptan a cualquier tipo de necesidad, desde lo que es un entorno de oficina como con un S650, un entorno industrial que necesita pues un equipo más duro, como puede ser el R650, y nuestra última incorporación, que es el Maxwell C. Como veis, es un teléfono con aspecto de teléfono de sobremesa, pero realmente es un DEC. Puede encajar muy bien pues, en entornos hoteleros o entornos hospitalarios, donde no puedo llevar un cable de red para poner un teléfono de sobremesa al uso, pero en cambio puedo beneficiarme de la solución multicelda que pueda tener instalada en ese tipo de entornos. Bien, si empezamos por lo más pequeño, como os comentaba, la solución N510 es perfecta. Me permite poder registrar hasta 6 terminales inalámbricos y gestionar 4 llamadas en paralelo. Además, si necesito ampliar el rango de cobertura, siempre puedo conectar repetidores, pero el número de usuarios sí que es cierto que está limitado a 6. Con lo cual, si nos encontramos con un entorno en el que tengo una oficina pequeña, no es un escenario con una estación base suficiente, pero tengo más de 6 terminales inalámbricos, hasta ahora tenía que ir a una solución multicelda. Con la incorporación de la N670 eso ya no es necesario, porque es una solución que está basada en la nueva plataforma multicelda, que incorpora todas las mejoras a nivel de seguridad, a nivel de acceso a agendas corporativas, tanto XML como LDAP. Incorpora también una agenda central de hasta 2.000 contactos que luego se puede distribuir a los terminales inalámbricos. Es decir, incluye todas las ventajas de la solución multicelda, pero en una solución mucho más pequeña que, como veis aquí,
duplica la capacidad en llamadas de la N510, es decir, de 4 llamadas pasó a 8 llamadas simultáneas y además lo más importante es que ya no estoy limitada a un número pequeño de usuarios, sino que puedo tener hasta 20 terminales o 20 usuarios colgando de una única estación base. Con lo cual, esos entornos que un poco se quedaban en tierra de nadie entre solución monocelda y solución multicelda, en el que necesito una cantidad de usuarios relativamente grande, ya la puedo cubrir con este producto, con la N670. Por supuesto, todos estos equipos son PoE, además la nueva plataforma es PoE clase O1, con lo cual el consumo que se requiere es menor que con soluciones anteriores y toda la configuración de estos equipos se realiza a través de la interfaz web e incluso por autoprovisión, si alguno de vosotros tiene implementado o quiere utilizar ese tipo de entorno. Bien, si saltamos a lo que son las soluciones multicelda, empezamos recordando a la Gigaset N720, que es la solución multicelda que hemos tenido históricamente desde hace años. Y veis que este sistema se componía realmente de dos dispositivos o dos equipos distintos. Por un lado teníamos el Deck Manager, el N720DM, que era el gestor del sistema, y luego teníamos lo que son las estaciones base o las antenas propiamente dichas por otro lado. Es decir, cualquier sistema N720 como mínimo se componía de un N720DM, un gestor, un deck manager y una estación base. Y a partir de ahí podíamos crecer hasta 30 estaciones base y utilizar un máximo de 100 terminales para 100 usuarios. Esta solución es una solución de la cual nosotros estamos muy orgullosos porque es una solución bastante estable, funciona en muchos tipos de entornos, muy versátil, pero tenía un poco la limitación de el número de llamadas, números de terminales en algunos escenarios se quedaba corto, y también la limitación de que en escenarios pequeños con pocas estaciones base al final necesitaba un equipo extra, que era el Deck Manager, que a nivel de precio me suponía una inversión importante. ¿Qué es lo que se ha hecho con la nueva solución multicelda? Lo que se ha hecho es suplir esas debilidades que tenía la N720, reforzarlas, mejorarlas y hacer un sistema multicelda que es muchísimo más versátil y muchísimo más flexible, que es capaz de cubrir escenarios desde un único equipo con muy pocos usuarios hasta lo que decíamos antes, nuevos escenarios que nosotros hemos llamado L y Enterprise, que pueden llegar hasta 20.000 usuarios y 6.000 estaciones base. Por supuesto, con todos los últimos estándares a nivel de seguridad, SRTP, SIP seguro, diferentes HTTPS, por supuesto, para provisión, para actualización y upgrade y downgrade de firmware, todo manteniendo lo que es el espíritu de usabilidad, de fácil instalación, mantenimiento y configuración que Gigaset ha heredado de su parte de consumo. Se ha mejorado mucho y se está mejorando día a día toda la parte de diagnóstico avanzado, es decir, la parte de mantenimiento, de detectar de forma mucho más rápida, fiable, donde puede haber un posible cuello de botella a nivel de capacidad o a nivel de si la red no es adecuada para mantener el sistema, es decir, todo ese tipo de diagnósticos se ha mejorado mucho y se sigue trabajando en ello en las versiones actuales y futuras. A nivel de interoperabilidad es un sistema abierto, sigue la filosofía siempre de Gigaset es utilizar estándares abiertos para podernos integrar con la mayor cantidad de proveedores, perdón, con la mayor cantidad de proveedores, soluciones en la nube y demás. Con la ventaja de que respetamos
y seguimos manteniendo el uso de nuestros terminales profesionales, con lo cual terminales profesionales que, por ejemplo, pueden haber estado funcionando con la N720 o con una solución N510, se pueden reaprovechar en esta nueva solución multicelda. Bien, si vemos un poquito más las características al detalle, no me voy a parar porque muchas de ellas ya las he mencionado en la transparencia anterior, pero un tema así importante y es una novedad con respecto a la solución anterior es el tema de la sincronización. En la N720 tenemos sincronización única y exclusivamente por D, es decir, vía radio, y en la N870 hemos incorporado la sincronización por LAN, es decir, dependiendo del entorno en el que vayamos a realizar la instalación, puede ser más necesario una instalación por radio o una instalación una sincronización por LAN. E incluso dentro de la misma instalación se puede hacer una instalación mixta, es decir, puede haber algunas estaciones base que se sincronicen por el aire, por DEC, pero hay otras que se pueden sincronizar por LAN, pues porque hay algún obstáculo, una puerta corta incendios o algún tipo de estructura que impide realizar la sincronización por DEC, pero en cambio se puede realizar por LAN. ¿De acuerdo? Y básicamente vamos a ver ahora a continuación un poco los diferentes escenarios de uso que podemos tener con la N870. Como os decía, una de las ventajas que tiene la N870 es que ya no tengo dispositivos distintos, cada uno con un rol diferente, sino que el mismo equipo hardware, dependiendo de cómo yo lo configure, va a tener una funcionalidad u otra. Y eso me da mucha flexibilidad porque para entornos pequeños como el que estáis viendo aquí, hasta máximo 10 estaciones base, uno de los equipos me puede funcionar como gestor, ¿vale? Como integrador y deck manager. Es ese equipo que veis arriba a la izquierda, es un equipo que funcionaría simultáneamente como gestor del sistema, pero además funcionaría como estación base. Aquí estamos hablando de un escenario, como veis, pequeño. Puedo conectar hasta 10 estaciones base en total, incluyendo la que tiene la funcionalidad de gestor. Luego, como veis, puedo conectar hasta 9 estaciones base adicionales. Y luego, por supuesto, los terminales inalámbricos hasta un máximo de 50 terminales, ¿de acuerdo? En el siguiente escenario, que es más mayor, el escenario mediano, me permite conectar hasta 60 estaciones base y tener 250 terminales o usuarios. En este caso, el Deck Manager pierde la funcionalidad de estación base para poder gestionar un mayor número de llamadas y un mayor número de usuarios. Pero el equipo que funciona como gestor o como estaciones base es exactamente el mismo. Eres tú el que decide durante la instalación qué rol o qué papel va a tener cada equipo en la instalación. Estos dos escenarios que hemos visto ahora, tanto el pequeño como el mediano, es el con el que hemos estado trabajando durante todo el año 2019. A finales del año pasado se lanzó una nueva versión de firmware que nos permite poder ir a los escenarios más grandes y sobre todo a los escenarios multisede. En este caso, aparece un equipo o un ente, un rol nuevo independiente que es el integrador. En el escenario pequeño y en el escenario mediano, el equipo que funcionaba como Deck Manager trabajaba también como integrador. ¿Vale? Eran dos funcionalidades que iban ligadas. En los escenarios mayores, el integrador sale del Deck Manager y esto es lo que me permite dotar de una mayor capacidad al sistema. Como veis, yo con un integrador voy a tener la posibilidad de gestionar hasta 100 deck managers diferentes. De cada deck manager, en principio,
puede colgar, como hemos visto, hasta 60 estaciones base, eso es lo que me da el número de estas 6.000 estaciones base, ¿vale? Y con este número de estaciones base podría tener hasta 20.000 usuarios y 6.000 llamadas en paralelo, ¿vale? Esta nueva funcionalidad está disponible a partir, como os digo, de diciembre del 2019 con la versión de software 26, que es la que está ahora mismo disponible, que os podéis descargar desde nuestra wiki. Bien, si nos centramos en el nuevo digamos, actor que interviene en este rol, que es el integrador, perdón, en este escenario, tenemos todas estas funcionalidades o todas estas responsabilidades que lleva el integrador. Toda la parte de gestión centralizada, tanto de los deck managers como de las estaciones base, incluso de los terminales, toda esa información, la base de datos general del sistema está gestionada por el integrador. Es decir, yo cuando tenga que dar de alta un terminal inalámbrico en alguno de los deck managers, yo no lo voy a hacer en el deck manager como lo hacía hasta ahora, sino que lo voy a hacer a través del integrador. Toda la parte de gestión con la centralita o con el proveedor de telefonía IP la va a gestionar también el integrador. También toda la parte de autoprovisión, es decir, si estoy utilizando ficheros de configuración y demás, todo eso ya no se gestiona de forma independiente en cada deck manager, sino que lo hace el integrador de forma unificada y para todos ellos. Y también es el que va a controlarme el roaming y el handover, porque una funcionalidad importante del integrador es que yo voy a tener tanto roaming como handover entre estaciones base que cuelguen diferentes deck managers, ¿vale? Con lo cual voy a tener una autonomía total y un control absoluto a través del integrador. Pero bueno, exactamente dónde es necesario el integrador. Yo os he dicho que es en los escenarios más grandes, pero bueno, si entramos más en detalle, vamos a necesitar un integrador separado cuando exceda, digamos, la capacidad de un deck manager único, que son 250 usuarios, o cuando necesite más de 60 estaciones base, o ambos, 250 usuarios y más de 60 estaciones base. Y también cuando necesite una administración centralizada de diferentes sedes o localizaciones. Sí, disculpa, María Jesús, que tenemos una pregunta. Nos Sí. dicen que qué significa el integrador. ¿Es un software de PC dedicado o algún tipo de servicio en la nube? Pues mira, me alegro que me hagáis esa pregunta. Justo os habéis adelantado a la siguiente transparencia, porque tenéis dos alternativas o hay dos opciones diferentes de integrador, dependiendo de cuál es la capacidad máxima que necesitéis. Tenemos, por un lado, lo que es un integrador virtual, que es un software que se va a instalar en un PC, en un servidor, que me va a poder permitir gestionar hasta 100 deck managers. Con este integrador virtual vamos a llegar a la capacidad máxima de 20.000 usuarios y 6.000 estaciones base. Pero si no necesito tanta capacidad, tengo otra alternativa, que es un integrador embebido. Es decir, con la última versión de la N870 se ha añadido un rol nuevo al dispositivo, que es el de solo integrador. Hasta ahora teníamos el rol de todo en uno, es decir, gestor más estación base, solo gestor o solo base, y ahora se ha añadido un rol nuevo que es el de solo integrador. Con un integrador embebido, lo que vamos a poder es gestionar hasta un máximo de 4 tech managers, lo que implica pues unos 800 usuarios y 240 estaciones base.
Con lo cual, si necesito hacer alguna instalación centralizada o necesito 2 deck managers y demás, no me tengo que ir directamente a la solución virtual, sino que lo puedo gestionar directamente añadiendo un equipo físico de hardware más. Vale, eso es lo que os comentaba. Aparece un rol nuevo en el equipo, que es solo integrador. El rol del dispositivo vosotros lo podéis configurar utilizando la tecla frontal que tiene el dispositivo. Esta tecla de aquí, cuando vosotros abrís, digamos, sacáis de la caja el equipo, la configuración que viene de fábrica es la de solo estación base, porque es el rol más habitual. Y simplemente utilizando pues, una secuencia de teclas que viene indicada tanto en la wiki como en el manual de usuarios, podéis cambiar esa configuración a cualquiera de las otras que veis aquí, dependiendo si vuestro escenario es pequeño o es mediano o es grande, en este caso ahora ya con la nueva opción o el nuevo rol de solo integrador. ¿Vale? La posibilidad de poder utilizar el integrador viene de la mano también del uso de licencias. ¿Vale? Hasta ahora, para el escenario pequeño y el escenario mediano, no era necesario utilizar ningún tipo de licencia, simplemente tenías que comprar el número de equipos y el número de terminales necesarios y con eso podías llegar hasta 250 usuarios y 60 estaciones base. Para los escenarios más grandes se han lanzado 2 nuevas licencias, ¿vale? Dependiendo un poco del escenario que vosotros queráis, si necesitáis un integrador virtual o un integrador embebido, tenéis diferentes tipos de licencias. En principio son solamente 2 licencias, ¿vale? En el caso del integrador embebido, que es este que tenéis aquí, no hay que pagar ningún tipo de licencia por el integrador, porque al final ya estáis pagando un equipo extra. Pero lo que sí que necesitáis es una licencia de gestor de Deck Manager para cada uno de los Deck Managers que cuelguen del integrador, ¿vale? En el caso del software virtual, aquí sí que necesitáis 2 licencias. Una para poder utilizar el software del integrador virtual, ¿vale? Y otra, igual que en el caso anterior, que es la licencia de Deck Manager, que la necesitáis una por cada Deck Manager que vosotros vayáis añadiendo a vuestro sistema multicelda. Una nota, aunque esto luego lo vamos a ver un poquito más adelante, es que la licencia va a ir ligada a la Mac del equipo, a la Mac, al hardware, digamos, que vosotros tenéis instalado. ¿Vale? Luego vamos a hablar un poquito más al respecto. Sí, María Jesús, tenemos otra pregunta que nos hace Hassan. Dice, ¿qué significa? Bueno, el integrador opción 1 se necesita dedicar una máquina 24/7 trabajando. ¿Qué pasaría si la máquina por algún motivo no está disponible? Sí, en principio se necesitaría que esté trabajando constantemente. En principio, si dejara de estar disponible, los sistemas multicelda en cada zona, es decir, los deck managers van a seguir funcionando y yo voy a tener roaming y Hanover en las antenas, digamos que cuelgan de cada uno de los deck managers. Y en principio, incluso aunque yo me pueda mover de la antena de un deck manager a otro, voy a seguir manteniendo el Hanover, siempre y cuando yo no reinicie los deck managers, porque en ese caso sí que, digamos, el sistema va a dejar de funcionar. Vale, y la opción 2 dice, ¿se puede guardar la copia de configuración, que sería bueno en caso de que falle la unidad para que se conecte como integrador? Sí, sí es posible. Tú puedes guardar una copia de seguridad
de todo el sistema y en caso de fallo podría cargarse en otro dispositivo de hardware y empezar a funcionar en reemplazo uno por otro. Vale, de momento no tenemos más preguntas. Si tenéis preguntas, os recuerdo utilizar el chat y como veis, lo vamos respondiendo, ¿vale? Bueno, pues si continuamos con los escenarios disponibles, aquí tenéis un ejemplo, o bueno, qué es lo que necesitaríais para pasar de un escenario medio a un escenario grande. Imaginaros que por algún motivo tenéis una instalación de tamaño medio, la empresa hace algún tipo de ampliación, por un número de terminales o yo qué sé, hacen obras, hacen a lo mejor alguna nave nueva o algún edificio nuevo que tenéis que cubrir y ya 60 estaciones base no es suficiente. En ese caso, podéis pasar a un escenario grande, ¿vale? Con un integrador embebido y en ese caso, como veis ahí, necesitaríais adquirir un nuevo dispositivo que es el que funcionaría solo como integrador y luego necesitaríais pues las licencias para los deck managers que vayan a colgar de él. En el caso de un integrador virtual, el escenario cambia un poquito. Ahí lo que habría que hacer es, como os digo, instalar en un servidor el software del integrador virtual, licenciarlo y luego licenciar también cada una de los deck managers que vais a utilizar con el integrador virtual. ¿De acuerdo? Esas son los dos tipos de licencias nuevas que se han incorporado. Con lo cual, para tenerlo un poquito más claro, si nos vamos a un escenario pequeño, hasta 50 usuarios y hasta 10 estaciones base, o un escenario mediano, no necesito ningún tipo de licencia, como estaba trabajando hasta ahora, y solamente en el escenario grande y en el escenario Enterprise, con el integrador embebido, con el integrador virtual, necesitaréis, en el caso del escenario Labs, pues una licencia por Deck Manager, y en el caso del Enterprise, una licencia por Deck Manager y además una licencia para el integrador virtual. ¿Vale? Bueno, con con esta nueva funcionalidad, un poco el esquema de conexión que quedaría con un integrador embebido sería el que veis. Al final tenéis un Deck Manager que me va a ir gestionando hasta 60 estaciones base, ¿vale? 1, 2, 3, hasta 4 en el escenario con el integrador embebido, ¿vale? Y eso me va a permitir gestionar hasta 60 llamadas en paralelo por Deck Manager, esas 240 llamadas que comentábamos, y hasta 800 terminales. Estos Deck Managers pueden estar o en el mismo lugar, digamos, o ser sedes diferentes. Eso ya depende de lo que vosotros necesitéis. El sistema en ese sentido es totalmente flexible. En el caso de que tengáis deck managers o varios deck managers en la misma localización y necesitáis mantener una única zona de Hannover, es posible. Es decir, yo puedo mantener entre antenas de diferentes deck managers Hannover y que el usuario pueda moverse de una zona de cobertura a otra de forma totalmente transparente como lo estaba haciendo en un escenario mediano. ¿De acuerdo? Y en el escenario mayor posible, necesita, como os comentaba antes, una máquina donde yo pueda instalar el integrador virtual. Igualmente, el esquema sería similar, solo que en lugar de 4 de managers puedo gestionar hasta 100, 6.000 estaciones base y hasta 20.000 terminales. Si os fijáis, el número de terminales es un poquito, si hacemos las cuentas, el número de terminales es un poquito
inferior al que podríamos tener si multiplicamos directamente el número de llamadas o sea, el número de usuarios por sistema, ¿vale? En un escenario mediano, si os acordáis, por cada Deck Manager yo podía tener hasta 250 usuarios. Si hacemos así la cuenta rápida de 100 por 100 Deck Managers, me saldrían 25.000 usuarios, ¿vale? Y en el escenario anterior, 1.000 usuarios. ¿Por qué hablamos de 20.000 terminales usuarios y 800 en el escenario con el integrador embebido? Bueno, pues por un tema básicamente de capacidad. Es decir, tú por cada Dev Manager realmente el sistema te permite gestionar en un escenario pequeño hasta 250 terminales, pero ¿qué es lo que pasa? Que si vas a tener movilidad, para permitir la movilidad de los terminales de un Deck Manager a otro, necesito tener cuentas libres, porque realmente el sistema lo que hace es, cuando detecta que un terminal se mueve de un Deck Manager a otro, él automáticamente lo que hace es transferir todos los datos de ese usuario a ese nuevo Deck Manager. Con lo cual, si estoy haciendo la transferencia a un Deck Manager que ya tiene sus 250 cuentas ocupadas, pues no voy a poder hacerlo, ¿vale? Y es por eso por lo que lo que se hace es recomendar pues un 80% de los terminales totales que en principio puede tener el Deck Manager. Es decir, lo que me permite es movilidad entre diferentes zonas. Sí, María Jesús, disculpa. Nos preguntan, Víctor, ¿existe alguna base repetidora a quien no se conecte por cable? A día de hoy no. Es decir, necesitas cablear todas las estaciones base. No hay un repetidor, digamos, para solución multicelda. Vale, tenemos otra pregunta. Si está en alguna diapositiva, lo veremos, pero si se pueda, por favor, indicar las opciones que hay para hacer el estudio de escenario, medición de señal, para colocar las antenas en ubicaciones concretas, etc. En principio, en esta formación no está previsto ir tan en detalle. Existe luego otra formación técnica donde sí se ve ya lo que es toda la configuración de planificación, es decir, dependiendo del escenario donde yo tengo que realizar las instalaciones, cuál es la zona más adecuada o los lugares más adecuados para colocar las estaciones base, un poco cómo realizar las medidas y tener un poco, hacer un cálculo también de un poco del tráfico para evitar cuellos de botella. En principio, esta formación va más orientada a ver capacidades y que tengáis una visión general del sistema, pero si estáis interesados en tener una documentación más detallada, vamos, quedamos abiertos y eso lo podemos coordinar con Comunicaciones Reunidas para hacer una sesión que sea puramente técnica. Vale, ¿esa sería presencial? Podemos hacer, tenemos varias opciones, desde formaciones más presenciales que son prácticas, es decir, en las que se tocan los equipos y demás. Se puede organizar también formaciones que no sean prácticas y que puedan ser online, como esta. Para la parte de planificación es una parte que se puede hacer perfectamente online. Vale, bueno, luego lo discutimos. Bueno, si seguimos un poco con un poco las características de este integrador, en el caso del integrador embebido, como os comentaba, simplemente es un dispositivo, es una N870, que la configuráis con el rol de solo integrador, ¿vale? De forma que lo único que necesitáis es, a través de la interfaz de web, veis que aparece un rol nuevo que es el de integrador, con IP dinámica o con IP estática, pero es básicamente el rol que necesitáis para este tipo de escenarios grandes. En el caso del integrador virtual, como os comentaba, al final lo que hacemos es instalar un paquete de VMware en una máquina. Tenéis ahí un poco el hardware
es recomendado, y el mínimo, como veis, tampoco son unos grandes requisitos, una cosa que se os vaya a ir de precio cuando estamos hablando de un equipo, un servidor bastante normalito, tirando a básico, diría yo. Eso es. ¿Vale? En principio, el software se ofrece a través de nuestra web, se puede descargar, ¿vale? Y hay dos opciones: o se descarga un fichero zip que lleva la configuración de la máquina virtual y las imágenes, o un .ova que ya lo lleva todo compilado en un único fichero, ¿vale? Veis un poco que la máquina virtual se ha testeado con el VMsphere Exi, pero bueno, se ha probado también con la máquina virtual de Oracle, creo recordar. Hay información en nuestra wiki de todas las pruebas y otras máquinas que son virtuales. De hecho, con los requisitos mínimos, si queréis utilizar algún otro equipo como pruebas y demás, incluso con menos requisitos de los que os marcamos, se puede instalar. ¿Vale? En principio, sobre todo, estos requisitos están recomendados pensando en el escenario mayor posible, en el que vas a controlar 100 Deck Manager, 20.000 usuarios, pero si queréis hacer pruebas con 2, 3 equipos y demás, prácticamente con cualquier PC lo podéis hacer. ¿Vale? Entonces, en el caso del integrador virtual, a la hora de cómo gestionamos o cómo conseguimos esa licencia para el integrador virtual, antes os decía que las licencias o la licencia va ligada a la Mac física del equipo. Pero claro, en el caso del integrador virtual, yo no tengo una Mac física. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que se hace es utilizar a uno de los Deck Managers que cuelgan del integrador virtual como Deck Manager maestro, ¿vale? Entonces, en la interfaz web del integrador virtual, yo lo que haría sería uno de los Deck Managers, digamos, esta es la interfaz web del integrador. Y para aquellos que hayáis trabajado ya con la N870 en los escenarios pequeño y mediano, la interfaz web del integrador es exactamente igual que la de un Deck Manager en un escenario pequeño o mediano, exactamente igual, ¿vale? Con lo cual, con la única diferencia es que yo ahora en la parte de Deck Manager no solamente voy a ver mi Deck Manager local, sino que voy a ver todos los Deck Managers que yo tenga en mi sistema grande. Entonces, lo único que tengo que hacer es aquí en ajustes es marcar cuál es el Deck Manager Master y utilizar la Mac de ese equipo para ligar la licencia. ¿Vale? En el caso del integrador virtual, perdón, en el caso del integrador embebido no, porque se va a utilizar directamente la Mac del dispositivo, eso es. Bueno, a la hora de solicitar la licencia, tenemos previsto hacer un proceso mucho más automático, pero ahora de momento para arrancar el proceso es manual. Directamente desde lo que es la interfaz web del integrador aparece una opción nueva que es la de licenciamiento, ¿vale? Aquí es donde me indica el estado de las licencias, ¿vale? El tipo de licencia y cuántas de ellas están disponibles, ¿vale? Aquí, en el ejemplo que estáis viendo, realmente no es un caso real a día de hoy, ¿vale? Pero en principio tendréis el del integrador virtual o el del integrador embebido, en el caso de que tuvierais un integrador embebido, y luego tendríais las licencias de Deck Manager que necesitéis, que en un principio para el integrador virtual serían hasta 100. Si fijáis aquí, que es la parte importante, existe un botón para generar un fichero de solicitud de licencia. Este fichero lo que hace es generar un fichero TAR con un fichero que tiene la Mac la Mac a la que se va a ligar la licencia, ¿vale? En el caso del virtual es la Mac de
Tech Manager maestro, y luego tenéis un fichero encriptado que lleva toda la información del sistema, es decir, como veis ahí, el número de Tech Managers conectados, ¿vale? El número de estaciones base, el número de terminales. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya sabemos cuántas licencias vais a necesitar, porque ya sabemos si se necesita una licencia para, si el integrador es virtual o no, y si necesita una licencia, y cuántos Deck Managers tenéis conectados para calcular cuántas licencias son las que necesitáis. ¿Vale? Y bueno, otra información como el país, fecha, hora y demás. Pero la idea es que cuando necesitéis licenciar un sistema, yo os recomiendo dos cosas distintas en función de cómo hayáis llegado a ese sistema multicelda. En el caso en el que vosotros tuvierais diferentes sistemas medianos separados y ahora los queréis gestionar de una forma unificada, lo mejor es hacer, digamos, instalar, digamos, el integrador, ya sea virtual o embebido, y hacer la adaptación de esos sistemas independientes para unirlos a este integrador. De forma que vosotros, una vez que eso ya lo tengáis hecho, el sistema ya sabe cuántos Deck Managers son, ya tiene toda la información y lo único que tienes que hacer es gestionar aquí digamos, solicitar el fichero de licencia. Y con ese fichero de licencia lo que hay que hacer es hacer el pedido a Comunicaciones Reunidas diciendo necesito tantas licencias de gestor DEC, una licencia virtual con las referencias correspondientes y adjuntar a ese pedido el fichero de solicitud que habéis gestionado o que habéis creado aquí, ¿vale? El sistema tiene un periodo de gracia, es decir, vosotros podéis utilizar el sistema grande durante 35 días, ¿vale? Ese periodo de gracia vosotros lo veis aquí, es decir, veis el estado, en este estado veis que faltan 35 días, ¿vale? Este contador se va decreciendo, ¿vale? Hasta que acaba, con lo cual tenéis este plazo de tiempo para montar y instalar y tener en funcionamiento el sistema de forma normal hasta que nosotros os gestionemos os enviemos la licencia, que será a través de correo electrónico. De forma que una vez que vosotros ya habéis recibido nuestra licencia, en principio, pues a través de Comunicaciones Reunidas, porque en principio ese va a ser el flujo. Vosotros hacéis un pedido normal a Comunicaciones Reunidas nos lo hace a nosotros, enviaremos el fichero de licencia a Comunicaciones Reunidas y ellos os lo remitirán a vosotros. Entonces, una vez que habéis recibido ese fichero de licencia, simplemente tenéis que volver a la opción de licenciamiento y simplemente desde aquí cargar esa licencia. Es un único fichero para todo el sistema, es decir, tú en el fichero de solicitud ya has indicado cuántos Deck Managers tienes, con lo cual no tienes que estar cargando una licencia distinta para cada Deck Manager, sino que si tú ya tienes la instalación terminada, tú haces el fichero creas el fichero de solicitud y al cargar el fichero de licencia correspondiente ya se te cargarían las licencias correspondientes a los Deck Managers y al virtual si fuera, y al integrador virtual si fuera necesario. Vale, yo tengo una pregunta y es si hay ampliación, hay que generar un fichero nuevo. Efectivamente, si hay ampliaciones, tengo que repetir exactamente el mismo procedimiento. Lo que ocurre es que tú en la orden de pedido, en la orden de pedido que yo que te pase a Comunicaciones Reunidas, simplemente tengo que decir, pues
2 licencias más, porque el resto ya está incluidas. Además, cuando tú, digamos, creas el fichero de solicitud y ya tienes licencias activadas, esa información está incluida en ese fichero TAR que se genera. Con lo cual, digamos, en ese fichero nosotros ya sabremos, pues hay 5 deck managers que ya están licenciados y hay 2 que no están licenciados. Y tú o aquí en la orden de pedido solamente tienes que incluir licencias para esos 2 deck managers, por ejemplo, o para ese nuevo deck manager que tú quieras incluir. Pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Vale. Tenemos otra pregunta de Hassan, que está hoy muy activo. Gracias, Hassan. El sistema o integrador embebido virtual tiene la capacidad de mandar un aviso ante cualquier entiendo, contratiempo. Antes de que caduque el tiempo de gracia, perdón. Ajá. Sí, en principio, como os comentaba, tú haces tu instalación, tienes todo funcionando y ya solamente tienes que esperar a cargar la licencia para que ya el sistema quede totalmente abierto de forma indefinida. Por supuesto, no hay ningún tipo de licenciamiento periódico, es decir, tú amplías el sistema con las licencias y esa ampliación ya es para siempre, no hay que hacer ninguna renovación anual ni absolutamente nada de eso. Como os comentaba, el periodo de gracia es de 35 días, es decir, durante esos 35 días tú vas a poder utilizar el sistema con toda su capacidad. Pasados esos 35 días, en los terminales inalámbricos de los usuarios va a aparecer un mensaje, algo tipo, por favor, activa la licencia o sistemas sin licenciar y demás. Y el sistema va a seguir funcionando con normalidad, ¿vale? Durante otros 35 días, ¿vale? Pasados esos 35 días, lo que va a ocurrir es que el sistema solamente te va a dejar realizar una llamada en todo el sistema. ¿Vale? Digamos, es la forma de limitarlo. Pero a partir, digamos, tendrías 35 días de uso totalmente normal y otros 35 días de uso normal con aviso en los terminales de los usuarios. Y luego a partir de esos 70 días es cuando ya se limita a una única llamada paralela en todo el sistema. Vale, seguimos con preguntas de licencias. Dimas nos pregunta si se pueden transferir licencias en caso de sustitución de un dev manager por avería. Sí, está contemplado esa causística, porque entiendo que lo que haces es que coges la licencia y le dices que ahora la Mac va a ser otra. Eso es. Vale. Bueno, un poco por cerrar el capítulo de las licencias, ya os lo he comentado, pero así como un poco a modo de resumen. El integrador, tanto si estoy con un integrador virtual como con un embebido, necesito una licencia por cada deck manager, ¿vale? El integrador embebido no necesita licencia, el virtual sí que la necesita, ¿vale? Que esas licencias van ligadas a la MAC del integrador, ¿vale? De la N870. Y en el caso de lo que hemos visto, en el caso del integrador virtual, utilizo la del Deck Manager maestro. ¿Vale? El tema del periodo de gracia que os comentaba antes, ¿vale? Tenéis un periodo de utilización completamente normal durante un mes, bueno, en realidad 35 días y pasados estos 35 días hasta 75 días puedo seguirlo utilizando con normalidad, excepto porque tengo ese mensajito en los terminales, ¿vale? Y bueno, las licencias, como os comentaba, son 2. La licencia para el software del integrador virtual y la licencia para el Deck Manager, ¿vale? No hay más referencias nuevas más que estas 2. Y bueno, ya para terminar un poco la sesión, sí que quería adelantaros algunas mejoras que se han incluido en esta última versión que se lanzó en diciembre, que a lo mejor pues no
no la habéis podido probar todavía, pero como veis, hemos incluido ya diferentes idiomas en la interfaz web. Hasta ahora solo teníamos alemán e inglés. Entiendo que no es un problema grave porque estáis más que acostumbrados a tener documentación de inglés, pero bueno, siempre parece que si lo tienes en castellano es como más amigable, ¿vale? La parte del licenciamiento que os hemos contado, una novedad también, sobre todo para grandes empresas, es el timbre distintivo. Es decir, a partir de ahora se va a poder diferenciar por el tono de llamadas, si una llamada es externa, si es interna, si es de grupo, si es de un portero automático, por ejemplo. Es una funcionalidad nueva que ya está disponible en el software que tenemos ya. También se ha mejorado el registro, ¿vale? Antes se permitía hasta un máximo de 5 registros en paralelo. Ahora se permite hasta 10 registros en paralelo. Esto sobre todo más pensando en el tema de la autoprovisión, que tú tienes ya provisionados los terminales inalámbricos y entonces empiezas a registrarlos del tirón, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de utilizar una agenda central de 2000 contactos, es decir, una agenda que se guarda en el integrador y desde ahí se sirve a los terminales inalámbricos. La posibilidad de utilizar HTML. Esto es muy interesante para el desarrollo de aplicaciones o de menús específicos. De forma que, por ejemplo, nosotros tenemos operadores en Alemania que utilizan mucho esta funcionalidad para crear sus propios menús. Es decir, yo en lugar, sobre todo en un terminal inalámbrico donde no tengo teclas de función y demás, pues creo un menú pues, para activar, desactivar desvíos, activar o desactivar el modo no molestar y demás. Entonces, esos menús se programan en este HTML y se sirven y aparecen directamente como menús en los terminales inalámbricos. Otra funcionalidad que se ha incluido es la posibilidad de anular el registro de la cuenta SIP si el terminal está apagado fuera de cobertura. O sea, no tiene sentido que yo esté haciendo un tráfico de registrar un terminal que sé que no lo encuentro en el sistema, o bien porque está fuera de cobertura o porque lo he apagado. Entonces, es una forma un poco de economizar y de hacerlo todo como un poco más coherente, sobre todo si hay mucho tema de tráfico, ¿vale? Se ha mejorado pues, la interoperabilidad con diferentes plataformas, con 3CX, por ejemplo, con Brossoft y demás. Se está trabajando también con nuevos operadores que se irán incluyendo en la wiki, se irá dando la información ahí. También una mejora importante es que lo que nos hemos encontrado es que la sincronización LAN es muy cómoda porque a nivel de configuración es súper fácil, es súper sencilla, pero nos hemos encontrado con que muchas redes de los clientes no están preparadas para este tipo de sincronización. Entonces se ha mejorado lo que es el análisis de funcionamiento del sistema, las herramientas de visualización, que a través de los mensajes de Syslog tú puedas ver cuál es la calidad de la red, si se está pidiendo o no el sincronismo y si esa red es adecuada o no para hacer sincronismo por LAN. Eso por un lado, o sea, la parte un poco de gestión y mantenimiento se ha mejorado, pero también a nivel de sincronización LAN se ha mejorado que aunque la red no sea tan buena, es decir, hacer al sistema un poco más tolerante a fallos en la red para que sea más o se puede utilizar con entornos, digamos, menos peores, digamos, se pueda seguir utilizando la sincronización por LAN. Vale, tengo otra pregunta por aquí bueno, adivina de quién, Hassan. Gracias, Hassan. ¿El proceso de diagnóstico se va a ver en esta sesión o hay que atender alguna otra sesión exclusiva? En principio, igual que con la pregunta anterior, son temas son temas más técnicos que los tenemos reservados para la formación técnica. Entonces,
en principio lo dejamos para más Sí, adelante. yo creo que ya entrar en temas más técnicos es mejor hacerlo en otra sesión. Pero tomamos buena nota de ello y nos pondremos con la Sí, posibilidad de hacerlo. sí, a nivel de mantenimiento se ha mejorado mucho con respecto al sistema anterior. Existe un acceso SSH que te permite realizar diferentes, pues por ejemplo, desde tomar una traza del integrador, del Deck Manager o de alguna estación base en concreto, poder hacer determinados comandos en línea, toda la parte del syslog se ha mejorado para, antes había los mensajes del syslog que eran más mensajes de errores de sistema, ahora se han añadido, por ejemplo, toda la parte de los mensajes de LAN, para ver si la sincronización es correcta o no. Y hay diferentes mecanismos. La herramienta de visualización, por ejemplo, se ha mejorado mucho para que incluso aunque tú no veas, por ejemplo, aunque tú no veas, eso lo tengo aquí, aunque tú tengas una sincronización por LAN, cuando tú pinches en la antena tú puedas ver cuál es el nivel de señal DEC. Eso era algo que hasta ahora no necesitabas tener la sincronización activada por DEC para esa antena para ver los niveles de señal del resto. Ahora, aunque tengas sincronización LAN, puedes ver los niveles para tú, sobre la marcha y sin necesidad de hacer ningún cambio en el sistema, puedas analizar si te interesa a lo mejor cambiar el tipo de sincronización de algún equipo o de alguna base en concreto. Pero sí, en principio hay bastantes mecanismos y para verlos en detalles tendríamos que verlo en otra sesión. Vale, hay otra pregunta que es la posibilidad de personalizar el idioma de la interfaz web. O sea, aparte de los idiomas que vengan ya predefinidos, si existe algún tipo de fichero que yo pueda traducir para utilizar otro idioma, por ejemplo, catalán, euskera o lo que quiera. En principio, los idiomas son... ¿Los hacen de fábrica? Se hacen en fábrica, es decir, es un fichero interno al que no se tiene acceso y de hecho es un fichero que va embebido con la versión de firmware, o sea, no es un fichero que tú puedas cargar, sino que va dentro de lo que es el firmware del equipo. Vale, Hassan, nos dices que si podemos ampliar un poquito la diapositiva. Y atendiendo una pregunta anterior de Ferreira, no os preocupéis porque la presentación os mandaré un enlace para que la podáis descargar, ¿vale? Y ya lo podéis ver en vuestros ordenadores tranquilamente, ¿vale? Vale, pues continuamos. Muy bien, pues un poco como novedad, estamos trabajando ya en la siguiente versión, que es la 2.29. En cosa de 2-3 semanas está previsto que se libere y la tengáis disponible si ya podéis actualizar vuestras instalaciones o hacer ya uso de ella de forma libre, que tiene también algunas mejoras. Una de ellas es un tema que nos habéis ido pidiendo repetidamente, que es la redundancia de la estación base maestro, ¿vale? Es una mejora importante, me va a permitir poder marcar una estación base que tenga un nivel de sincronización 2, me va a poder permitir marcarla como antena de backup, ¿vale? De forma que en caso de que se pierda la comunicación o caiga la estación base maestra a nivel de sincronización, la siguiente pueda tomar su lugar, ¿vale? Y también se ha mejorado la información, se va a mejorar la información en las estadísticas para concretamente se van a incluir estos 3 parámetros nuevos, que son los que me van a marcar la calidad a nivel de sincronismo LAN. Entonces, si veo este valor, idealmente tendría que ser 100, ¿vale? En principio, cualquier estación base que tuviera un valor por debajo de 90, pues me está indicando que no es adecuado, en principio, en ese entorno, utilizar sincronización por LAN, ¿vale? Me indica también el número de veces que se ha excedido el umbral y demás, ¿vale? Pero, bueno, pues
es más información que se va a facilitar para hacer las cosas más sencillas. Para tema de mantenimiento se va a permitir la posibilidad de bloquear nuevas llamadas si fuera necesario. Esto sobre todo es algo que nos han pedido clientes de Alemania. Se van a incluir más idiomas. El catalán no, lo siento, son sobre todo idiomas, creo, esto a nosotros nos afecta mucho, pues son sobre todo idiomas eslavos de Europa del Este, por lo que esloveno y demás, por lo que he visto, y también se va a mejorar la protección frente a determinadas acciones del administrador. Es decir, que si tú quieres cargarte y borrar todos los terminales inalámbricos de golpe, te va a pedir la contraseña del administrador para asegurar que esa acción realmente la quieres hacer y que no es un error. Vale, Hassan nos pregunta con respecto al tema de las estadísticas, si el sistema soporta el envío de dichas estadísticas a un servidor RTCP, XR o parecido. A ver, el tema de las estadísticas, casi todos los mensajes que hay en las estadísticas se envían a través de Syslo ya, a través de eso. Por SNMTP también, se permite también el envío de información, y esta información concreta de las estadísticas lo que puedes hacer es descargártela. Te la puedes descargar para que se pueda analizar. De todas maneras, como os digo, toda la información que os hemos comentado aquí, información detallada, por ejemplo, si Hassan, creo que estabas muy interesado en toda la parte más técnica de mantenimiento y gestión, a través de nuestra wiki tienes toda la información actualizada. Simplemente aquí en la parte de productos, elegirías el AN870 y ahí tienes información de las últimas versiones de software, las últimas novedades, cómo configurar, por ejemplo, los tonos distintivos, que es una funcionalidad nueva. Toda esa información la tenéis disponible en la wiki. Y bueno, ya para terminar, simplemente comentaros que de cara al siguiente trimestre, ¿vale? Antes de verano, tenemos previsto una novedad también importante, y es la posibilidad de que la solución monocelda en 870 se pueda hacer vía licencia actualizable a multicelda. ¿Esto qué significa? Que tú, por ejemplo, tienes una instalación de N670, imaginaos, con 15 usuarios, ¿vale? Pero en un momento dado necesitas ampliarla, necesitas más estaciones base. Hasta ahora, con una N510, lo que tenías que hacer era quitar la N510 y montar el sistema multicelda. Solamente podías aprovechar los terminales inalámbricos. En este caso, a través de una licencia de actualización, lo que te va a permitir es aprovechar la N670, ¿vale? De forma que te permita conectar estaciones base N870 y hacerla multicelda, ¿vale? De forma que con una N600, yo podía arrancar con una N670 en monocelda y llegar a un escenario pequeño, mediano, e incluso que una N670 cuelgue debajo de un integrador virtual. ¿Por qué? Imaginaros que yo tengo muchas sedes, pues una empresa que tiene que tiene a lo mejor una oficina central y luego tiene muchas, por ejemplo, muchas tiendas, pero son tiendas pequeñas, con pocos usuarios y con una estación base suficiente. En ese caso, lo que voy a poder hacer es, a través de una nueva licencia, utilizar una N670 debajo de un integrador virtual, ¿vale? Pero este escenario es siempre monocelda, ¿vale? Tendré dos escenarios distintos, que con una N670 pueda transformarlo en multicelda, es decir, que yo pueda colgar de ella en estaciones base en 870 y llega a un escenario pequeño y mediano. Eso es un escenario, ¿vale? Es decir, ampliación a multicelda. Y otro escenario es que una N670 la integre dentro de un integrador, ¿vale? Aquí siempre, dentro del integrador, siempre va a funcionar como monocelda. Es decir, no puedo tener una N670 con
ampliarla a este escenario mediano y luego desde este escenario mediano llevarme al integrador. Eso no se va a poder hacer, ¿vale? Porque debajo del integrador, ya sea virtual o embebido, la N670 siempre va a ser monocelda, ¿vale? Y no va a tener roaming ni Hanover como la N870, ¿eh? Pero está pensada para entornos como lo que se comentaba, es decir, una empresa que tú tienes muchas sedes chiquititas y que no necesitas roaming ni necesitas Hanover, porque los terminales no se van a mover de allí, pero tú como integrador o como administrador quieres hacer la gestión de forma unificada. Eso es, por ejemplo. A ver. Y bueno, simplemente ya para terminar, pues aquí tenemos como recordatorio todos nuestros sistemas profesionales, los dos monocelda, la N510 para entornos muy chiquititos, hasta 20 usuarios la N670 y luego ya la N720 la mantenemos porque, a ver, oficialmente no ha llegado a fin de vida y se mantiene sobre todo para las ampliaciones de instalaciones que ya están vamos, que ya están instaladas, valga la redundancia. Y luego, como hemos visto, pues tenemos la solución multicelda, el escenario pequeño y mediano, y ahora con las licencias, los escenarios L y XXL, los más grandes. ¿Vale? Y bueno, pues estas las licencias que os he comentado, que las de la N670 están disponibles para el siguiente trimestre, es decir, antes de verano estará disponible, y estas licencias de ampliación que están disponibles desde ya. Vale. Simplemente, ya para terminar, quiero recordaros, pues bueno, un poco las promociones que teníamos hasta el día de hoy, ¿vale? Donde, como veías, a todos los que retomabais el tema de Gigaset, hacéis algún tipo de compra nueva, si no habíais hecho en este tiempo alguna, y los que se daban de alta nuevos como clientes, pues entrábamos en un sorteo, ¿vale? Que realizaremos ahora en breve. Y bueno, notificaremos a los ganadores pues su premio. Aparte de esto, también recordaros que teníamos otra promoción donde por compras superiores a 1.000 euros en productos Gigaset, ya fueran de consumo o pro, vale, estoy entrando para que veáis dónde tenemos las promociones, pues regalábamos una tarjeta, ¿vale?, de 50 euros de Mastercard para que la pudieseis utilizar donde quisierais, ¿vale? Hoy es el último día, si os falta algo para completar, pues os recomiendo que lo hagáis. Y bueno, pues simplemente con esto yo creo que ya nos podemos despedir. Bueno, recordaros que la presentación os la enviaré un enlace para que la podáis descargar. El vídeo se colgará en nuestro canal de YouTube. Y nada más por mi parte. María Jesús, muchísimas gracias por tu curso, que ha sido bastante interesante y muy ameno. Muchas gracias a vosotros. Y nada, emplazaros a todos, pues seguramente que vamos a preparar ese curso más técnico para que podamos ver más en detalle y más en profundidad esos aspectos técnicos que, bueno, que nos habéis solicitado. Y nada, reemplazaros a la siguiente formación. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Perdona que te corte, Carlos. Es que creo que Hassan tiene una última pregunta sobre terminales Bluetooth en entorno multicelda. Sí, mira, de los terminales que hemos visto, hay dos de ellos que tienen Bluetooth. El S650H y el SL750H son terminales que incluyen esa funcionalidad. Vale. Bueno, incluso, y el Maxwell C también. Vale, pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias a todos y lo dicho, hasta la próxima.